de un sistema, ustedes van a determinar una serie de variables cinemáticas, por ejemplo, posición, velocidad, aceleración, de diferentes componentes del sistema. Y una vez que ustedes conocen esas velocidades de diferentes puntos de elementos en el sistema, entonces ustedes, o sea, velocidades, aceleraciones, etcétera, ustedes pueden determinar las fuerzas a las que están siendo sometidos esos elementos, ¿no? O los torques o los momentos de las fuerzas a las que están siendo sometidos todos esos elementos. Y la idea es que una vez que uno tiene eso, uno puede realizar el análisis de esfuerzo y de formación, ¿no? Así que con ese análisis de esfuerzo y de formación, ustedes pueden evaluar los criterios de diseño desde el punto de vista de diseño mecánico, es decir, que cumple con los requerimientos de resistencia, los requerimientos de rigidez o flexibilidad, los requerimientos de estabilidad, etcétera. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros estudiamos este curso, es decir, la información que nosotros vamos a ser capaces de generar a partir de los análisis que vamos a hacer, nos va a permitir entonces incluir esa información en el proceso de diseño mecánico, sobre todo, obviamente, cuando se trata del caso de sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, luego ustedes tienen ahí un contenido breve del curso. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos inicialmente, como lo son, por ejemplo, los modelos, sistemas. Vamos a hablar de sistemas de coordenadas. Vamos a hablar de conceptos como grados de libertad, de ecuaciones de restricción. Para luego entonces hablar un poco acerca de las diferentes formulaciones que se pueden utilizar para la dinámica de los sistemas, ¿no? Entre ellas dos fundamentales que son la formulación de Newton y la otra que es la formulación de Lagrange, que está basada en el cálculo de variaciones, ¿no? Así que vamos a hablar un poco del cálculo variacional para introducir la formulación de Lagrange. Una vez que nosotros tenemos esas herramientas de formulación, que no necesariamente las tenemos que ver exactamente en ese orden tal cual las estoy mencionando, podemos estudiar lo que nosotros llamamos las respuestas de los sistemas, ¿no? Inicialmente vamos a considerar sistemas de lo que se llama un grado de libertad, que son sistemas relativamente simples. Vamos a estudiar tanto respuesta libre como respuesta forzada a estos sistemas, para después pasar entonces a sistemas de múltiples grados de libertad. E igualmente vamos a estudiar ambas respuestas, la respuesta libre o natural, como también se le llama, y posteriormente la respuesta forzada, ¿no? La respuesta forzada es importante porque realmente en muchos de los sistemas mecánicos, los problemas dinámicos generalmente vienen producto de la presencia o acción de fuerzas externas que actúan de manera permanente en el sistema, y que básicamente lo que generan es lo que usualmente nosotros llamamos la respuesta forzada, ¿no? Así que normalmente es en la respuesta forzada donde nosotros vamos a encontrar que se pueden generar problemas en los sistemas mecánicos.
Entonces, por eso el tema del estudio de la respuesta forzada es fundamental. Y para esto es esencial, por ejemplo, el estudio del análisis de Fourier, ya que es como la herramienta básica, esencial para poder realizar ese tipo de análisis. Una vez que estudiamos los sistemas multigrados, lo que vamos a hacer entonces es considerar lo que nosotros llamamos los sistemas de parámetros distribuidos o sistemas continuos. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle a qué se refiere eso, pero la naturaleza de los parámetros distribuidos, los sistemas de parámetros distribuidos, es importante estudiarla porque realmente es como en los sistemas reales se presentan las propiedades de los sistemas. O sea, en los sistemas reales las características de inercia, por ejemplo, están distribuidas en todo el objeto, no están concentradas en un punto. Igual sucede con las características elásticas, no están asociadas nada más a un elemento, sino que en general todo el objeto, todo el elemento, toda la pieza tiene esas características. Igual las características de amortiguamiento o de disipación de energía. De manera tal que los sistemas continuos, en cierto sentido, como vamos a ver, describen de forma más fiel las características físicas reales de los sistemas, ¿no? Por eso es importante estudiarlas. Sin embargo, antes de estudiar los sistemas continuos, es bueno estudiar los sistemas en el orden que mencionamos, de sistemas de un grado primero, después múltiples grados, etcétera, porque eso le permite a uno ir entendiendo diferentes aspectos que son fundamentales y que ayudan a visualizar después el comportamiento de los sistemas continuos. ¿Okay? Entonces, entre estos vamos a estudiar la dinámica de barras, vamos a estudiar también dinámica de vigas, dinámica de placas, ¿ya? Puesto que son elementos estructurales que se utilizan en muchas aplicaciones, en muchos sistemas reales, para generalmente configurar los sistemas. ¿Okay? Entonces, es importante estudiar la respuesta dinámica de ellos. Finalmente, una de las cosas que sucede en la práctica es que muchos elementos no tienen formas simples, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de barras o de vigas o de placas, usualmente la geometría es relativamente simple y esa característica nos permite generar soluciones exactas, ¿no? Soluciones analíticas exactas. Sin embargo, en la práctica muchas veces los componentes o las piezas o los elementos de los sistemas no tienen formas simples y eso limita el poder determinar soluciones exactas, ¿no? O incluso a veces el determinar soluciones aproximadas analíticas. Y normalmente entonces la única opción que queda es recurrir a los métodos numéricos, ¿no? Entonces, entre los métodos numéricos hay uno que es bastante popular, bastante poderoso, y que es muy versátil desde el punto de vista de que se puede aplicar a una enorme cantidad de problemas en ingeniería, ¿no? Que pueden ir desde
problemas estructurales, problemas de fluidos, acústica, electromagnetismo. O sea, si nosotros somos capaces de plasmar el comportamiento del sistema en términos de alguna ecuación diferencial, generalmente vamos a poder utilizar este método numérico para obtener soluciones. Entonces, es un método que, si bien realmente tomaría a lo mejor 1 o 2 semestres estudiarlo en detalles, pero por lo menos vamos a hacer una introducción para ver cómo esta herramienta se puede utilizar para algunos análisis de vibraciones, por lo menos para algunos sistemas simples. ¿Okay? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bien, después del contenido, entonces tenemos los detalles de la evaluación. Los exámenes parciales van a valer hasta un 30%, el laboratorio un 10%, proyectos y tareas un 15%, el examen final un 45%, y vamos a tener un puntaje de bonificación que puede ser hasta de un 5% por el portafolio, ¿no? Y ese puntaje, lógicamente, va a depender de la calidad de portafolio que entregan. Hay una nota de advertencia en el documento y que indica que todas las asignaciones son obligatorias y deben ser entregadas en la siguiente clase. No se aceptan asignaciones tarde. Los exámenes son individuales y el estudiante que incurra en deshonestidad académica recibirá una calificación de F en el curso. ¿Okay? Después aparecen listadas un número de referencias. El orden en que están escritas no tiene ningún significado, en el sentido de que algunos es más recomendado que otros, sino simplemente están escritos en ese orden y ya. La mayoría de ellos prácticamente cubre todos los temas que vamos o por lo menos la gran mayoría de los temas que vamos a discutir. Así que realmente pueden conseguir cualquiera de ellos. Hay algunos de ellos que lo pueden conseguir en versión PDF en la web. El primero que aparece, entiendo que está a la venta en la librería de la universidad. Así que procuren por lo menos conseguir al menos uno o dos de ellos para que puedan estudiar y leer por adelantado, sobre todo si pueden, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, una pregunta. La entrega de las asignaciones y parciales y eso será con Virtual UTP o Moodle o Teams. Yo les voy a indicar una dirección de correo donde ustedes van a enviar los documentos. Ok. Ok. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Buenas tardes. ¿Las tareas o investigaciones se entregan en un formato especial, PDF o...? No, puede ser en Word o en PDF, cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Sí? ¿Alguien más?
Profesor, disculpa, entonces, según lo que entendí, todas las asignaciones se entregan directamente a la siguiente clase. Es correcto. Así es. A menos que yo les indique otra cosa, ¿no? Pero normalmente simplemente yo les digo, bueno, tienen esta tarea y ya. O sea, ya ustedes saben que la tienen que presentar en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, respecto al portafolio, ¿tiene alguna indicación específica? No, cada quien lo estructura como desee. Al final, entonces, en función de lo que entregaron, yo veré el puntaje que le asigno, ¿no? Como dije, hasta un 5%. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, si no, entonces vamos a compartir el tablero. ¿Ok? ¿Pueden ver el tablero? Sí, profe, sí se ve. Ok, muy bien. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre el curso y los temas que vamos a discutir. Vamos a empezar con un tema que no sé si están familiarizados con él o no, pero se trata de la utilización de lo que nosotros llamamos modelos. ¿Ok? Así que si yo les preguntara a ustedes si alguna vez han trabajado con modelos, ya sea consciente o inconscientemente, ¿qué me dirían? ¿Y qué entienden ustedes por un modelo? A ver, ¿alguien? Bueno, profesor, inconscientemente yo consideraría que sí hemos trabajado con varios modelos matemáticos, pero no sé si tendrá una relación con esto. Ok. ¿Y qué entiendes por modelo? Bueno, profesor, por mi parte, tengo entendido que pues, las áreas de física o matemática se dividen por conjuntos de ecuaciones que se aplican para ciertas situaciones. Entonces, los modelos son la interpretación que uno le da a un fenómeno para ver entonces a qué grupo de ecuaciones matemáticas se asemeja. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por modelo? ¿Cómo definirían modelo?
A ver, Lamas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Lamas, ¿qué me dices? A ver, Francisco Pinto. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, seguro. Sí. Ok, yo entiendo por modelo que es la representación ya sea matemática o visual, dependiendo si algún software, pero igual eso se traduce a una formulación matemática de algún fenómeno físico. Puede ser de algún mecanismo, de algún movimiento, sea dinámica, cinemática o quizás también aerodinámica y demás. Ok. Bien. Bueno, primero que nada, ustedes probablemente han estado usando modelos desde secundaria, ¿no? Y podemos hablar incluso de lo que nosotros llamamos modelos físicos y modelos matemáticos. Ahora vamos a ver a qué nos referimos. Pero esencialmente un modelo es una invención, es una creación intelectual nuestra, con la cual nosotros tratamos de describir una situación física real, ya sea existente o por existir, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos, qué sé yo, algo que ya, por ejemplo, está construido y por alguna razón nosotros queremos obtener información sobre eso y tenemos que realizar algún tipo de análisis. Y usualmente para poder llevar a cabo el análisis, para poder generar el análisis, necesitamos crear algún tipo de modelo, ¿no? O si, por ejemplo, nosotros estamos en un proceso de diseño, es algo que todavía no existe, que no se ha construido, generalmente también tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que inventarnos algo que de alguna manera refleje lo que físicamente se supone que debe ocurrir de la manera más fiel posible. O sea, uno trata de buscar cómo describir la situación física real de la manera más cercana que se pueda en términos de las condiciones, etc., ¿no? Entonces, usualmente nosotros podemos hacer tal vez alguna diferencia entre, o de lo que llamamos los modelos físicos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes, a lo mejor en algún curso de física de secundaria, un profesor les planteaba un problema donde tenían que estudiar, por ejemplo, qué sé yo, el movimiento de dos trenes, por ejemplo, uno que salía de una ciudad A, ¿no? Y que salía y se movía, por ejemplo, en dirección de una ciudad B a velocidad constante. De la ciudad B salía otro tren, qué sé yo, que aceleraba por un periodo, luego iba a velocidad constante, etcétera, y las conocían, qué sé yo, la distancia entre las ciudades, y de pronto les preguntaban, bueno, en qué instante se encuentran y a qué distancia de la ciudad A, por ejemplo, están los trenes cuando se encuentran, ¿no? por decir algo. Entonces, cuando ustedes trataban de resolver ese problema, probablemente nadie preguntó, por ejemplo, cuánto mide el tren A, cuánto mide el tren B, ¿no? ¿Por qué? Porque si la distancia, por ejemplo, entre las ciudades era, qué sé yo, 300 kilómetros,
el tema de si el tren medía 10 metros más o 10 metros menos y el otro tren 5 metros más o 5 metros menos, realmente para efectos del problema que ustedes estaban tratando de resolver, era en cierto sentido irrelevante. Entonces, en ese caso, prácticamente lo que nosotros hacíamos era tratar a los trenes como partículas, ¿no? Y eso es un modelo. O sea, el tren realmente no es una partícula, pero para efectos del análisis que nosotros estamos haciendo, nosotros, sin pensar que estamos utilizando ningún tipo de modelo, simplemente, o en ese momento no pensábamos de esa manera, simplemente lo que estábamos haciendo era tratando el tren como, o los trenes como dos partículas, ¿no? Como les digo, ni siquiera nadie preguntaba si el tren A es más grande o es más chico, o pesa más o pesa menos, sino simplemente para efectos del problema que queríamos resolver, eso prácticamente era irrelevante, ¿no? Así que tratábamos a los trenes como partículas. En el momento en que nosotros decidimos tratar a los trenes como partículas, aunque no lo pensáramos, realmente lo que estábamos haciendo era estableciendo un modelo físico sobre cómo llevar a cabo el análisis. ¿Okay? Ahora, los modelos físicos no tienen que ser iguales todo el tiempo, aunque se trate del mismo sistema, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a suponer el tren A, ¿no? Y vamos a suponer que ahora alguien tiene otro problema, está diseñando las vías del tren por donde va a pasar el tren A, ¿no? Y está haciendo un análisis de una sección en donde las vías del tren hacen una curva, ¿no? Entonces, hay que establecer entonces si esas vías del tren van a tener algún tipo de peralte o no, que sea mínimo, cuál va a ser el radio de curvatura para que el tren cuando pase a cierta velocidad no se descarrile, etcétera. Entonces, probablemente para ese tipo de análisis, quizás ya yo no puedo tratar al tren como una partícula, ya yo tengo que tomar en cuenta sus dimensiones, su masa, para ver, por ejemplo, cuál sería la velocidad a lo mejor con el que va tomando la curva y a ver si no se descarrila o no se vuelca, ¿no? Entonces, ya yo no puedo tratar al tren como partícula, tengo que elegir una forma diferente sobre cómo tratarlo, ¿no? Y probablemente entonces yo tenga que recurrir a otro modelo, y es el de cuerpo rígido. ¿Cierto? O sea, es otro modelo. Al decidir yo utilizar un modelo de cuerpo rígido para hacer el análisis, entonces estoy cambiando el modelo físico. Es el mismo tren, pero por el tipo de problema que yo quiero resolver para ese tren, ya yo tengo que tratarlo ahora de otra manera, ¿no? Entonces, justamente eso, el decidir cómo yo lo trato, es decir, el cambiar de partícula a cuerpo rígido es lo que me está, o lo que estoy haciendo justamente en ese momento, es cambiando de modelo físico. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos algo así? Cada vez que nosotros elegimos los modelos físicos, para el análisis, nosotros tenemos que recurrir a la aplicación de algún tipo de principio fundamental. Entonces, bueno, en este caso nosotros estamos tratando de determinar aspectos de la cinemática y de la dinámica del tren. Y entonces,
Bueno, el principio fundamental relacionado con ese tipo de análisis probablemente va a ser, qué sé yo, la segunda ley de Newton, ¿cierto? ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando nosotros trabajamos con partículas? Entonces, la forma para la segunda ley de Newton, asumiendo que en algún momento y en algún lugar hemos definido un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Respecto al cual estamos describiendo posición, velocidad y aceleración. Entonces, lo que hacemos es que decimos, bueno, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y ese sería, digamos, el principio fundamental que nosotros utilizaríamos si nosotros estamos lidiando con partículas. ¿Qué pasa? O sea que lo que nosotros tenemos ahí como resultado realmente son 3 ecuaciones escalares, ¿cierto? O sea, esta es una ecuación vectorial, pero representa 3 ecuaciones escalares. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros estamos haciendo un análisis de cuerpo rígido? Bueno, igual vamos a necesitar un sistema de coordenadas en algún lado y vamos a aplicar también sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Sin embargo, esta expresión que está aquí, a pesar de que hasta ahí, hasta el momento en que yo, hasta lo que he escrito se ve igual que la otra, realmente debe llevar algo diferente, porque se trata ahora de un cuerpo rígido. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que cambia cuando estamos hablando de cuerpos rígidos? ¿Alguien? ¿Qué es lo que es diferente? Asumimos que el cuerpo está ahora conformado por un conjunto de partículas. Sí, de eso por definición es lo que es un cuerpo rígido y que la distancia entre todas las partículas del objeto no cambia en el tiempo, ¿cierto? Sí, pero lo que estoy diciendo es, yo acabo de escribir la expresión de la segunda ley de Newton, que hasta el momento tiene la misma forma que está ahí, pero realmente tiene que haber una diferencia que falta ahí. Que es diferente. A ver, Hernández, César, ¿qué es distinto? ¿Qué diferencia debe llevar eso ahí? Cuando la comparamos con la de partículas. Profe, yo digo que otras fuerzas externas, como la fricción. No, ahí dice sumatoria de todas las fuerzas. Eso es lo que significa esa sumatoria que está ahí. Que es diferente. Gómez, Ezequiel. Sí, profesor, todavía estoy pensando, la verdad. Profesor, sería que la masa ya no está, o sea, ya la masa no se ve como una partícula también, sino que ahora importa, por ejemplo, el centro de masa del cuerpo. Ok.
¿Qué es diferente en la ecuación entonces? La diferencia es que aquí ahora la aceleración a la que se refiere es a la aceleración del centro de masa del cuerpo rígido. ¿De acuerdo? O sea, en el caso de partículas, ni siquiera tiene sentido preguntarse a qué punto corresponde, porque si es una partícula, es un solo punto del objeto. Yo estoy tratando el objeto como si fuese un solo punto. ¿De acuerdo? Pero si es un cuerpo rígido, ya tiene infinitos puntos. Bueno, la segunda ley de Newton se escribe prácticamente idéntica que para el caso de partículas, con la diferencia fundamental de que la aceleración que aparece ahí es la aceleración del centro de masa del objeto. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Nuevamente tenemos tres ecuaciones también escalares y que lo que describen es el movimiento de traslación del centro de masa. ¿Okay? Pero ¿qué sucede? Eso no es suficiente ya. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora tenemos un cuerpo rígido. Para un cuerpo rígido no solo interesa dónde está el centro de masa, sino que también interesa cuál es la orientación del objeto en el espacio. Entonces, ustedes necesitan la sumatoria de los momentos con respecto a algún punto arbitrario A, que puede ser fijo, puede ser móvil, puede ser un punto que se está moviendo a velocidad constante, puede ser un punto que está acelerado. ¿Ok? Y tienen una segunda ecuación que tiene que ver ahora con el movimiento de rotación del objeto. ¿De acuerdo? Y que es que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas con respecto al punto A es igual a la masa del objeto por el producto cruz del radio vector del centro de masa con respecto al punto A y la aceleración del punto A, más la tasa de cambio del momentum angular del objeto con respecto al punto A. ¿Okay? Así que ustedes tienen ahora tres ecuaciones escalares más. O sea, aquí hay ahora tres ecuaciones escalares adicionales. ¿Ya? O sea que tienen 6 ecuaciones ahora. Y la razón es que, bueno, para describir la posición de un punto en el espacio, con respecto a un sistema de coordenadas, por ejemplo, yo voy a tener coordenada, qué sé yo, vamos a llamarle X, Y y Z. Así que si yo quiero describir el movimiento de un punto en el espacio, en general, yo voy a necesitar tres coordenadas, ¿cierto? X, Y y Z. Y yo voy a tener entonces tres ecuaciones escalares, que son las que en teoría yo tendría que resolver para obtener esas coordenadas de posición, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, en el otro caso, yo tengo que describir el movimiento del centro de masa, que también requiere tres coordenadas, y tengo que describir la rotación, ¿no? Que podría, por ejemplo, utilizar tres ángulos, ¿de acuerdo? Para describir eso. Entonces, o sea, yo necesito, para describir la dinámica de la partícula,
si no hay ningún tipo de restricción y se está moviendo en el espacio, 3 coordenadas, y necesitaría 6 coordenadas en el caso del cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Entonces, ese conjunto de ecuaciones, las 3 que obtenemos aquí y las 6 que obtenemos acá, es lo que nosotros llamamos el modelo matemático. ¿Okay? Entonces, eso justamente es lo que nosotros llamamos el modelo matemático. Y luego, a partir de la solución de ese modelo matemático, que la podemos realizar de diferentes formas. O sea, de aquí entonces podríamos pasar a, como mencionó uno de sus compañeros, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando herramientas numéricas, herramientas computacionales, a lo mejor habrá que crear ahora entonces un modelo geométrico, ¿no? Que sería en el computador generar la forma de los componentes, ver la manera en que ellos interactúan, etc. Y al final lo que nosotros queremos es resolver ese modelo matemático. Cuando nosotros resolvemos ese modelo matemático, entonces generamos los resultados que nos interesan. ¿No? Estos resultados a veces pueden no ser buenos. En general, los resultados van a depender de qué tan fiel es el modelo que yo estoy utilizando para describir la situación física real, ¿no? Entonces, normalmente lo que uno va a hacer es analizar de forma crítica los resultados que se están obteniendo, ver si tienen sentido, porque si no, entonces habrá que buscar cómo refinar el modelo. Quiere decir que a lo mejor en el modelo físico que nosotros planteamos al inicio estamos dejando quizás algo por fuera que no es trivial y que es fundamental para reflejar el comportamiento real del sistema, ¿no? Y eso no es que tenga nada de malo, o sea, simplemente a veces uno puede generar un modelo y cuando se evalúan los resultados uno dice, no, pero esto no hace mucho sentido, así que algo ahí estamos dejando por fuera, vamos a incluirnos. Y precisamente esa es un poco la idea de que ustedes pasen por todos los cursos que pasan en ingeniería para ir desarrollando lo que se llama el juicio ingenieril. O sea, es lo que les permite a ustedes en un momento dado decir, ¿sabes qué? Para este problema que tiene todas estas complicaciones, a lo mejor yo puedo dejar esto por fuera, esto no, esto lo voy a incluir. Y obtener entonces resultados que sean lo suficientemente buenos para poder tomar decisiones o para diseñar. Entonces, esa es la manera en cómo se procede. Así que mucho del trabajo de ingeniería que se hace en oficina, en laboratorios, etcétera, muchas veces es con modelos, ¿no? A menos que ya esté uno ensayando directamente con componentes, etcétera, o que esté en campo, haciendo algún estudio de un sistema ya existente, etcétera. Mucho del trabajo de ingeniería, sobre todo en la etapa, por ejemplo, de diseño, es trabajo con modelos, ¿no? Con modelos. Y
ese proceso de crear esos modelos es lo que nosotros llamamos modelado, ¿no? O sea, ustedes enfrentarse al momento en que ustedes se enfrentan con un problema, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el análisis suponiendo que este objeto tiene estas características, se comporta de esta manera, etcétera. En ese momento ustedes están, es donde están haciendo o desarrollando la etapa de modelado, o sea, ustedes están creando su modelo, ¿no? Y al final la idea es, a partir de eso que ustedes crean, entonces poder generar un modelo matemático que les permita obtener resultados y tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Si requieren mejorar sus modelos o si lo que tienen es lo suficientemente bueno, bueno, entonces a partir de ahí podrán decidir sobre su proceso de diseño, por ejemplo, o si están haciendo un análisis de alguna situación crítica en un sistema, determinar cuáles son las causas, etcétera, ¿okay? Y encontrar explicaciones a lo que está ocurriendo, ¿okay? Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, no sé si está claro. Bien, entonces, cuando nosotros, yo he utilizado muchas veces la palabra sistemas. Cuando nosotros hablamos de sistemas, nos referimos a un conjunto de elementos. Cuando digo conjunto, significa que puede ser un solo elemento o pueden ser varios elementos que de alguna manera están integrados e interactúan con el fin de lograr un objetivo, ¿no? Eso es lo que nosotros en términos generales le llamamos un sistema, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros lo que vamos a estar haciendo es justamente realizar análisis dinámicos de diferentes tipos de sistemas, ¿no? Entonces, yo mencionaba hace un momento que cuando nosotros estamos trabajando con partículas, ¿no? Yo decía, bueno, si estoy estudiando el movimiento de objetos que estoy modelando como partículas, entonces, que se está moviendo en el espacio tridimensional, en general, yo voy a necesitar 3 coordenadas, ¿no? Y esas 3 coordenadas en general son independientes. Cuando decimos independientes es que una puede variar y las otras 2 no tienen por qué necesariamente cambiar o cambiar en alguna forma en particular. Cada una puede variar de manera independiente, o sea, de otras palabras, de la manera en que le dé la gana, en cierto sentido. Entonces, en ese caso nosotros decimos estas variables son, o en este caso, estas coordenadas son independientes, ¿no? Sin embargo, bueno, y en ese caso también, cuando nosotros identificamos ese número de coordenadas independientes, que son las necesarias para describir la dinámica de un sistema, nosotros nos referimos a eso como los grados de libertad del sistema. ¿No? O sea, los grados de libertad del sistema no son más que el número independiente de variables o de coordenadas que yo necesito para poder describir la evolución dinámica del sistema en el tiempo. Entonces, si estamos hablando de una partícula, por ejemplo, que se mueve en el espacio y que las variables no tienen ninguna restricción en cuanto a
moverse, entonces estaríamos hablando de un sistema de 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué sucede? A veces los movimientos de algún objeto, de algún elemento, de una parte de un sistema, tiene algún tipo de restricción o dicho de otra manera, está obligado a moverse o a desplazarse de una forma particular por alguna razón física que se está imponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que del caso que estábamos hablando hace un momento, que decíamos, bueno, el movimiento de una partícula en el espacio, lo describo utilizando 3 coordenadas, X, Y, Z, pero vamos a suponer que nosotros imponemos una condición, o normalmente nosotros nos referimos a una restricción, ¿no? Y esa restricción va a ser, por ejemplo, que se mueve en el plano XY. O sea, vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, esa partícula se puede mover, pero solamente en el plano XY. ¿Eso qué significa? Que en todo momento su coordenada Z es igual a 0, ¿no? O sea, en otras palabras, esto que nosotros hemos escrito en palabras aquí, de que la partícula se mueve solamente en el plano XY, es lo que nosotros llamamos una restricción. O sea, en este caso la estamos describiendo en palabras. Desde el punto de vista de ecuaciones, nosotros podemos simplemente escribir algo así. Es decir, bueno, la coordenada Z es igual a 0 para todo t. ¿No? O sea, para todo instante de tiempo, la coordenada Z es igual a 0. Entonces, esa ecuación que está ahí refleja justamente esta condición que nosotros describimos acá arriba, ¿no? Y al plasmarlo en una ecuación, nosotros le llamamos a esa ecuación una ecuación de restricción. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de restricción, una de las cosas que ocurre es que el número de grados de libertad del sistema se reduce. Entonces, hace un momento nosotros decíamos, bueno, teníamos 3 grados de libertad, porque era una partícula que se podía mover en el espacio libremente, pero ahora tenemos una ecuación de restricción. Y es que la partícula se mueve solamente en el plano XY. Dicho de otra manera, Z es igual a 0 siempre. Y entonces lo que ocurre es que el número de grados de libertad se reduce cuando nosotros imponemos algún tipo de restricción. En este caso, por ejemplo, una ecuación de restricción. Entonces, el número de grados de libertad en realidad aquí deberíamos decir eran tres coordenadas. Y el número de grados de libertad, entonces, va a ser el número de coordenadas menos el número de
ecuaciones de restricción. ¿Ok? Así que en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 3 coordenadas, x, y, z, y tenemos una ecuación de restricción. Eso significa que nos queda un sistema de 2 grados de libertad, ¿no? O sea que una partícula que se mueve nada más en el plano XY es una partícula, o estaremos hablando de un sistema que tiene 2 grados de libertad. Realmente necesitamos 2 coordenadas nada más para describirla. Realmente necesitamos siempre 3, pero 2 de ellas nada más son independientes. Y el número de grados de libertad es el número de coordenadas independientes para describir el movimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora nosotros agregamos otra restricción? Nosotros podemos vamos a suponer que decimos, bueno, ya la partícula no solo se mueve en el plano XY, sino que además de eso se mueve en una trayectoria circular, ¿no? Esto tiene un radio R, ¿no? Entonces, el centro está ubicado en una coordenada, un punto que tiene coordenadas, qué sé yo, H y K. Entonces, si la partícula se está moviendo en una trayectoria circular, ¿qué va a pasar? Quiere decir que yo puedo decir que las coordenadas X y Y siempre satisfacen la siguiente ecuación. O sea que X, por ejemplo, menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado, ¿no? O sea, las coordenadas X y Y tienen que cumplir con esto que está aquí. Entonces, eso es otra restricción. O sea, ya las coordenadas X y Y no pueden variar arbitrariamente. ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo escoger un valor de X por mi cuenta y otro valor de Y por mi cuenta y decir que además que la partícula se está moviendo en la trayectoria circular de radio R con centro en HK. La única manera en que yo pueda garantizar eso es que si yo establezco X, entonces Y yo debo determinarla de la ecuación esa que está ahí. O al revés. Si yo digo cuál es la coordenada Y, entonces yo tendré que determinar con la ecuación cuál es la coordenada X. Pero las coordenadas X y Y tienen que cumplir con esa ecuación si la partícula se mueve a lo largo de esa trayectoria. ¿Estamos claros? Entonces aquí nosotros tendríamos ahora 2 restricciones, o sea, 2 ecuaciones de restricción, ¿cierto? La primera es que Z es 0 siempre, esa es una de las ecuaciones de restricción, y la otra es que X y Y cumplen con esta condición que está ahí, ¿no? Así que tenemos entonces 2 ecuaciones de restricción. Quiere decir que el número de grados de libertad ahora es de 3 coordenadas, que tenía originalmente X, Y, Z, menos 2 ecuaciones de restricción en un sistema de 1 grado de libertad, ¿no? Y eso lo que significa es que una sola de las coordenadas puede elegirse y todo lo demás ya queda determinado. O sea, las coordenadas Z y Y automáticamente quedan determinadas una vez yo elijo X, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, tenemos un sistema de 1 grado de libertad. ¿Okay? No sé si está claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta?
Así que en términos generales, si el sistema es más complejo, si tiene más objetos, etcétera, yo tengo, qué sé yo, un sistema de, por decir algo, 8 grados de libertad y tengo 5 ecuaciones de restricción, entonces el sistema será de 3 grados de libertad. ¿Estamos claros? Bien. ¿Preguntas? Ok, vamos a hablar entonces ahora de el concepto de coordenadas generalizadas. Ok, este es un concepto que ustedes van a encontrar, sobre todo cuando se trata el tema de la formulación de Lagrange. O sea, ustedes van a encontrar con bastante frecuencia ese término. Y vamos a ver de qué se trata. Fíjense, en algunos sistemas, o en muchos sistemas, el tipo de coordenadas o de variables, lo podemos utilizar como sinónimos, que uno escoge para hacer el análisis, normalmente está muy ligado a la geometría, básicamente al modelo que nosotros hemos escogido para describir la dinámica. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, es común que las variables o las coordenadas correspondan, por ejemplo, a movimientos o a variables que describen movimiento de traslación, por decir algo, ¿no? Como hablábamos hace un momento acerca de la partícula, ¿no? Otras veces, por la naturaleza del sistema, puede ser que sea conveniente utilizar una coordenada angular, ¿no? O sea que, por ejemplo, si yo estoy analizando la rotación de un engranaje, por decir algo, entonces, y me interesa saber, qué sé yo, cuántos grados se mueve en un sentido, cuántos grados se mueve en el otro, me interesa saber, por ejemplo, cuál es la función en el tiempo que describe el comportamiento de esa coordenada angular, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de una coordenada que tiene una interpretación física, ¿cierto? O sea, en ambos casos, por ejemplo, si estamos hablando de traslación, la coordenada que elijo me indica cuánto se ha trasladado un objeto, por ejemplo, o me indica también, si en el caso de un objeto que rota, cuál es el ángulo que ha rotado, ¿no? O sea que haciendo unos diagramas bastante sencillos, o sea, yo podría tener, por ejemplo, qué sé yo, un bloque que se desplaza sobre una superficie y yo podría tener una coordenada definida que me indica dónde está ese objeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer la coordenada X. Y normalmente una de las cosas que nosotros buscamos justamente es cómo varía X en el tiempo, ¿no? Eso es lo que usualmente nosotros perseguimos encontrar.
Es lo que comúnmente a lo que comúnmente le llamamos la respuesta del sistema. Puedo tener otro caso en donde, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo a lo mejor un disco y ese disco, digamos, con respecto a una línea vertical, rota un cierto ángulo. ¿No? Vamos a suponer que aquí hay un pivote. Y me interesa, por ejemplo, poder describir cómo varía ese ángulo en el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, esas dos coordenadas tienen una interpretación física clara, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Desde el punto de vista matemático, no siempre tiene que ser así, ¿no? Es decir, si yo tengo un sistema de 3 grados de libertad y de pronto yo estoy utilizando 3 coordenadas que representan movimientos de traslación, yo perfectamente puedo hacer un cambio de coordenadas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, ustedes tenían a lo mejor alguna integral en cálculo 1, ¿no? Y entonces esa integral, digamos, tal como estaba planteada, ofrecía un grado de dificultad, pero de pronto si ustedes hacían un cambio de variable, entonces a lo mejor la integral tenía una forma que la hacía más manejable y ustedes de pronto podían resolver la integral y al final entonces volver a la variable original, ¿cierto? Bueno, en este caso, en cierto sentido, yo podría hacer algo así también, ¿no? Y realmente, con algunas limitaciones, digamos, y condiciones, en general yo podría definir un cambio de variables, ¿no? O sea, que supongan, por ejemplo, que nosotros suponer que tenemos un sistema en donde estamos utilizando 3 coordenadas, ¿no? Vamos a suponer que fueran x1, x2 y x3, ¿no? Y que esas coordenadas, por ejemplo, representan movimientos de traslación, o sea, físicamente representan movimiento de traslación de 3 objetos, ¿no? Ahora, como mencioné hace un momento, yo perfectamente puedo introducir un cambio de variables, así mismo como lo hacíamos cuando estábamos haciendo integración. Y yo perfectamente podría, por ejemplo, decir, escribir, por ejemplo, que x1 va a ser igual, por ejemplo, qué sé yo, a alguna función, vamos a llamarla p1, de otras 3 variables, ¿no? Que yo puedo llamar, por ejemplo, q1, q2 y q3, ¿no? Yo puedo definir a x2, va a tener otra función de q1, q2 y q3, y puedo definir una tercera función también de q1, q2 y q3, ¿no? O sea, esto significa entonces que usualmente, fíjense, es posible también hacer lo que se llama la transformada inversa. O sea, si nosotros tenemos estas funciones y tienen ciertas características particulares, en teoría, yo debería poder expresar a Q1, Q2 y Q3 en términos de, vamos a poner otra función aquí, G1, G2 y G3, de X1, X2 y X3, ¿no? Igual aquí, X1, X2
y x3, x1, x2, x3. Eso normalmente es lo que uno le llama una transformación de coordenadas, ¿no? Una transformación directa y una transformación inversa. Es decir, si ustedes tienen las Qs, Q1, Q2 y Q3, ustedes pueden encontrar X1, X2 y X3. O si ustedes tienen X1, X2 y X3, pueden encontrar Q1, Q2 y Q3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que yo puedo describir esa dinámica del sistema que estaba describiendo usando X1, X2 y X3, ahora la puedo describir con Q1, Q2 y Q3. O sea que en las expresiones que tenga, cualesquiera que sean, donde me aparezca Q1, yo voy a reemplazarla por la función esa que tengo ahí como F1. Donde me aparezca Q2, reemplazo con la función F2, y donde me aparezca X3, reemplazo con F3. Y quiere decir que todas las ecuaciones que tenía en función de X1, X2 y X3, ahora las puedo tener en función de Q1, Q2 y Q3. Ahora, ¿qué significan Q1, Q2 y Q3 físicamente? Puede que no signifiquen absolutamente nada. ¿De acuerdo? O sea, desde el punto de vista físico, no necesariamente tienen que tener una interpretación. ¿Estamos claros? O sea, no necesariamente es un movimiento de traslación, ni de rotación, no tienen por qué serlo, ¿no? Siempre y cuando sea una transformación de coordenadas que es válida, yo perfectamente puedo hacer todo mi análisis basado en Q1, Q2 y Q3. Y es tan válido como hacerlo con X1, X2 y X3, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido de que esas coordenadas que se pueden utilizar perfectamente para hacer el análisis, pero que no necesariamente significan físicamente nada, es a lo que se conoce como coordenadas generalizadas. O sea, a ese concepto de poder utilizar cualquier coordenada para hacer la descripción, ¿no? No solo eso, sino que a veces también, o incluso pueden tener interpretación, pero puede ser una interpretación también que no necesariamente es traslación o rotación. Pueden tener significado físico a veces también, ¿no? Eso depende de cómo es su ecuación de transformación. O sea, no digo, no, lo que quiero plantear aquí es que como las Q1, Q2 y Q3 pueden no tener significado físico, también podrían tener significado físico. Depende de qué use yo como ecuaciones de transformación. ¿De acuerdo? Pero el punto es que físicamente, o sea, no estoy obligado a que tengan físicamente un significado. Pueden tenerlo o no. Es decisión del analista. El analista es el que introduce ese cambio de variables, el que decide cuál va a ser Q1, cuál va a ser Q2, cuál va a ser Q3. Puede tener significado físico o no. No está obligado a que lo tenga, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a esas coordenadas es que se les llama coordenadas generalizadas. ¿Okay? ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, profesor. Okay.
Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, como mencioné hace un rato, nosotros en este curso vamos a ver, para efectos de formulación de la dinámica de sistemas, esencialmente dos formulaciones, ¿no? Vamos a ver la formulación de Newton y vamos a ver la formulación de Lagrange. ¿Ok? Y como decía hace un rato, al final entonces esto tiene que ver con justamente, estas formulaciones tienen que ver justamente con los principios fundamentales que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, dependiendo de cuál formulación utilicemos, entonces, asimismo van a ser los principios fundamentales que vamos a aplicar a los modelos físicos y de ahí vamos a obtener los modelos matemáticos. Ahora, en el caso de los modelos, nosotros vamos a trabajar esencialmente con dos tipos de modelos, ¿no? Lo mencioné cuando estaba discutiendo la hojita del curso, pero un tipo de modelo es el que se conoce como modelo de parámetros concentrados. Y el otro tipo de modelo es el de parámetros distribuidos. Distribuidos. Ok, bien. En ambos casos, con los dos tipos de modelos, podemos usar nosotros ambas formulaciones, la de Newton y la de Lagrange. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, yo creo que mencioné algo de los parámetros, de los sistemas de parámetros distribuidos, no mucho de los de parámetros concentrados. Vamos a hablar un poquito de esto entonces, para ver a qué se refiere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de muchos de los sistemas mecánicos, nosotros vamos a encontrar que hay varias características que son típicas de los sistemas mecánicos, ¿no? Y que van a estar presentes cada vez que nosotros estemos lidiando con algún tipo de sistema mecánico. Uno de ellos es que va a tener algún tipo de características de inercia.
va a tener algún tipo de características restitutivas, vamos a llamarle por ahora. Y también características disipativas. Bien, entonces la diferencia entre los modelos de parámetros concentrados y los de parámetros distribuidos está en cómo nosotros, al crear nuestros modelos, incorporamos estas características. ¿Okay? O sea, eso es lo que va a hacer la diferencia entre si estamos trabajando con un tipo de modelos de parámetros concentrados o un tipo de modelo de parámetros distribuidos, ¿no? En cómo nosotros, al configurar nuestro modelo para llevar a cabo nuestro análisis, en cómo nosotros incorporamos las características de inercia, las características restitutivas y las características disipativas, es lo que nos va a indicar o lo que va a hacer la diferencia entre lidiar con un modelo de parámetros concentrados o uno de parámetros distribuidos. ¿En qué sentido? En el caso de los modelos de parámetros concentrados, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ok, nosotros configuramos nuestros sistemas dotándolos de estas propiedades usando, digamos, elementos que las tienen, ¿no? O sea, vamos a tener algún tipo de elemento que tiene o que me va a servir para incorporar las características de inercia. Voy a tener otro tipo de elemento para incorporar las características restitutivas y otro tipo de elemento para incorporar las características disipativas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las características de inercia, típicamente nosotros, ¿qué utilizamos? Bueno, si en nuestro sistema hay un elemento que se mueve principalmente en un movimiento de traslación, entonces comúnmente nosotros vamos a utilizar una especie de bloque, ¿no?, al que le vamos a asignar alguna masa. O sea, en otras palabras, las características de inercia las vamos a incorporar en el sistema utilizando un elemento que tiene masa, que usualmente se puede trasladar. Usualmente le dibujamos estas rueditas ahí para indicar que es, por ejemplo, sin fricción. ¿Ok? O sea, así como quien dice, nosotros nos aseguramos de que ese elemento solo tiene que ver con inercia y no con otras características del sistema. ¿Okay? Puede ser un bloque que se desplaza, como dije, en una dirección o en la otra. Puede ser, por ejemplo, si lo que tenemos es un elemento que rota, entonces podría ser, por ejemplo, un disco, ¿no?, que igual va a tener una masa, va a tener un radio. Y bueno, como ustedes saben, un elemento un disco, por ejemplo, que tiene una masa dada y tiene un radio dado, entonces tiene asociado un momento de inercia de masa, ¿cierto? Que sería la propiedad, digamos, de inercia que a nosotros nos interesaría en este caso, ¿no?
o podría ser un rodillo, por ejemplo, que se desplaza en una superficie. Igual, o sea que, además de trasladarse, también él es capaz de rotar. ¿Ok? Entonces, igual, o sea, va a tener, me interesa en este caso tanto el momento de inercia como la masa como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ambos movimientos, tiene movimiento de rotación y tiene movimiento de traslación. ¿Ok? Entonces, en los sistemas de parámetros concentrados, lo que hacemos nosotros, como dije, es justamente eso, tomar algún elemento, por ejemplo, en este caso, si lo que queremos incorporar es inercia en traslación, porque hay un componente en el sistema que eso es lo que hace, de tener movimiento en donde se traslada. Entonces, lo que hacemos es que agregamos o incluimos un elemento de esa naturaleza para, como que dice, dotar a nuestro sistema de la característica de inercia que nos interesa. O si rota, entonces, bueno, ya tendré que usar a lo mejor algún disco, o a lo mejor algún rodillo o un anillo, o sea, depende, ¿no? O a veces puede ser una esfera, o sea, depende de qué yo quiero o de cuál es la naturaleza del sistema que estoy tratando de modelar. Si queremos agregar, por ejemplo, características restitutivas, ¿a qué me refiero con características restitutivas? Bueno, a algún tipo de acción que se presenta en el sistema que cuando el sistema es perturbado, cuando digo perturbado significa que de alguna manera algo lo saca de la posición en donde está, como quien dice, inactivo, ¿no? Se le da una sacudida o se le aplica una fuerza, lo que sea, lo saca de ahí y hay algún tipo de acción que trata de volverlo a la condición en donde estaba, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de características restitutivas, ¿no? Entonces, típicamente, el elemento que nosotros utilizamos para eso es lo que comúnmente nosotros llamamos un resorte. ¿Okay? Y usualmente yo lo represento de esta manera. Algo parecido a una resistencia eléctrica. Pero bueno, en este caso ya ustedes saben que es un resorte. Los resortes en general tienen asociada lo que se llama una rigidez, ¿no? Que vamos a llamarla K. De manera tal que cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos una fuerza a ese resorte, vamos a provocar un desplazamiento. Y ese desplazamiento justamente es proporcional a la fuerza. Entonces se va a deformar el resorte y esa deformación entonces es proporcional a la fuerza que uno le aplica. ¿Okay? Así que entonces aquí, por ejemplo, si nosotros aplicamos la fuerza en este extremo, en general lo que va a ocurrir es que ese resorte se va a deformar delta unidades, ¿no? Cualquier unidad de distancia que quieran utilizar.
Entonces, bueno, claramente uno puede establecer cuáles son las unidades de la rigidez, ¿ya? Que serían unidades de fuerza entre unidades de distancia. ¿Okay? Pero la rigidez K justamente va a ser entonces el parámetro que yo voy a utilizar para incluir características restitutivas, o en este caso le decimos elásticas, ¿no? Entonces quiere decir que ese elemento, cuando el sistema está incorporado en el sistema y el sistema es perturbado, va a tratar de regresar el sistema a su condición en donde ninguna acción actuaba sobre él, ¿no? Entonces, en ese sentido es que les decimos características restitutivas. Después vamos a hablar un poquito más en detalle de los resortes, cómo se pueden interconectar, etc. También tenemos que incorporar las características disipativas, porque sabemos que en los sistemas reales nosotros podemos perturbar el sistema, y si solo incluyésemos características de inercia y características restitutivas, entonces nosotros terminaríamos con un movimiento que no para nunca. Y sin embargo, nosotros sabemos que cuando un sistema que tiene estos elementos o estas características de inercia y elásticas es perturbado, al final él termina en su condición no perturbada. Y es porque hay disipación de energía en el sistema, ¿no? Así que lo que nosotros hacemos cuando lo deformamos es que le aportamos energía, pero eventualmente, a medida que la dinámica del sistema evoluciona, esa energía que nosotros aportamos al inicio por el trabajo que hicimos, se disipa al ambiente en forma de calor, ¿no? Y necesitamos entonces tomar eso en cuenta, o sea que vamos a tener elementos que disipan energía. Ok, hay un comentario también que tengo que hacer antes de pasar a los que disipan, y es que cuando nosotros decimos resorte, lo que quiero que vean es que ya no lo tomamos necesariamente como un resorte helicoidal, o sea, cualquier componente, elemento que se comporte de acuerdo a una expresión parecida a esta, nosotros lo vamos a tratar como un resorte y lo vamos a representar como un resorte. O sea, ¿a qué me refiero? Que de pronto nosotros podríamos tener a lo mejor, no sé, voy a dibujar algo aquí bastante rápido, imagínense una torre de esta de transmisión eléctrica, qué sé yo, no sé, tiene algunos elementos aquí. Cuando si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, que a esto se le aplica una tensión producto, por ejemplo, de los cables, en general, esta estructura se va a flexionar, o sea, va a haber un desplazamiento en esa zona donde estás actuando esa carga, y ese desplazamiento es proporcional a la tensión esta que está siendo aplicada por el cable. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos modelar justamente esa torre como si fuese un resorte, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de resortes, ahora una de las cosas que yo quisiera que ustedes tomen en cuenta es que no necesariamente significa que estamos hablando de un resorte helicoidal, ¿no? Sino que cualquier elemento que bajo la acción de una carga se deforme puede ser modelado y tratado como un resorte. Es cuestión de establecer cuál es el valor de la constante de rigidez del resorte. ¿De acuerdo?
Ok, entonces, ¿hasta qué hora es la clase? Yo no sé si ya se terminó. Bueno, la clase es hasta las 4:05. Ok, bueno, ya se nos pasó el tiempo. Vamos a continuar entonces. Creo que es el jueves, me parece. ¿Sí? Bien, vamos a terminar aquí hoy. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Luego.